Estás escuchando un nuevo episodio de Primera Planta, un podcast de la biblioteca en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza. Buenos días, nos encontramos de nuevo en el taller de radio de la universidad. Mi nombre es María Jesús y junto con mi compañero José Luis trabajamos en la biblioteca Ignacio Jordán de Aso de la Facultad de Economía y Empresa, además de conducir las entrevistas de los episodios de Primera Planta. Muy buenos días, José Luis. Muy buenos días, María Jesús. Aunque no abunden por los pasillos las batas blancas de laboratorio en laboratorio, en las facultades de Economía y más en concreto en los departamentos de Marketing también se investiga. Y es que atraer al cliente que elija nuestro producto o le agrade nuestro servicio no es nada fácil de conseguir. Al menos si no se conoce bien ni al cliente, ni el producto, ni el servicio, ni el contexto que los envuelve. De este arte de seducir y agradar al consumidor y de potenciar nuestros productos y servicios, cada día sabemos un poquito más gracias al trabajo de grupos de investigación de nuestra universidad como el Grupo Método. Hoy tenemos sentados en el taller a 3 de sus miembros, Sergio, Luis y Carmina, para que nos cuenten un poco acerca de su trabajo como grupo y a la vez de sus propias líneas de investigación. Buenos días a los 3. Buenos días. Es habitual en los episodios de Primera Planta que nuestros invitados, en lugar de presentarlos nosotros, se presenten ellos mismos. Por favor, ¿quién quiere comenzar? En mi caso soy Sergio Ibáñez Sánchez, soy profesor permanente laboral en el Departamento de Marketing e Investigación de Mercados de la Universidad de Zaragoza y bueno, pues encantado de estar aquí, de la oportunidad que nos dais de dar difusión a lo que hacemos. Yo soy Carmina Fandos Herrera, soy profesora titular en el Departamento de Marketing y también estoy encantada de hacer algo nuevo. Esta es una experiencia muy interesante. Y yo soy Luis Casaló, soy también profesor del Departamento de Dirección de Marketing e Investigación de Mercados y junto con Sergio y Carmina pues formamos parte del grupo de investigación Método y nada, encantado de estar aquí. Pues bienvenidos a los 3. Gracias a vosotros. Sí. Bueno, formáis parte del grupo Método. Lo primero que queremos preguntar es qué es un grupo de investigación y cómo se forma. El que quiera contestar. Bueno, un grupo de investigación básicamente es una estructura de investigadores e investigadoras que tienen una trayectoria conjunta de investigación y que esa investigación se articula pues, en una o en varias líneas de investigación. Esto está definido, esto es una versión traducida, esto está definido en Aragón, está definido en el artículo 17 de una ley de 2018 sobre investigación e innovación, porque los grupos en España están estructurados a nivel autonómico. Entonces, en concreto en Aragón, pues ahora estamos en un periodo que cada 3 años nos convocan y presentamos las solicitudes de los grupos y lo dicho, pues somos un conjunto de investigadores que trabajamos en una o varias líneas más o menos comunes. Ha estado el periodo de 2023 a 2025 y ahora en breve pues esperamos que para el 2026-2028 se vuelva a abrir esta convocatoria. Bien, normalmente los grupos están dirigidos por un investigador principal que es básicamente el encargado de coordinar, dirigir, estar un poco al tanto de todo, ser la cara visible, hacer acto de representación, buscar financiación, ¿vale? Es un poco el que está como dirigiendo. A veces hay un investigador principal, un co-investigador principal que le ayuda en este tipo de tareas y luego tenemos pues los miembros del grupo que son pues las personas que suelen investigar conjuntamente. Se puede investigar fuera del grupo, pero la mayoría de los trabajos para formar parte del grupo se tienen que hacer conjuntamente con otros miembros del grupo, en colaboración con otros miembros del grupo. Y bueno, una forma, normalmente se juntan personas que ya han tenido una trayectoria común de investigación, pero una forma posiblemente, que sino que me corrijan mis compañeros, la más habitual es a través de, cuando entras en las etapas junior de investigación, a través de las direcciones de tesis doctorales. Pues ya empiezas a trabajar con 1 o 2 directores de tesis, con los que empiezas a colaborar, a tener una trayectoria, te van presentando otros miembros de su grupo, te vas integrando y ya pues sueles estar allí. Si, como en nuestro caso, tenemos la suerte de llevarnos bien y tal, pues ya no hay incentivos casi a salir. Obviamente entiendo que si no tienes una buena relación, pues igual no te quieres quedar en el grupo, pero una vía normal es a través de direcciones de tesis. No sé si mis compañeros quieren añadir algo. Totalmente de acuerdo. O sea, la vía de entrada más común suele ser a través de tesis doctorales, ya empiezas a trabajar con gente del grupo y normalmente, pues bueno, si todo va bien y estás contento y demás, y te quedas en la Universidad de Zaragoza en este caso, pues continúas en el grupo.
Eso es. Sí, esto es como pues, una familia en la que normalmente es el padre, en este caso, nuestro padre, que es Carlos Flavián, pues te va eligiendo, ¿no? Por pues, expedientes, pues por determinadas cuestiones, ¿no? Y entonces puedes hacer la tesis con él y a partir de ahí va creciendo el grupo. Es una elección mutua, aunque la principal elección es desde el director de tesis, que en este caso es no como la cabeza visible, aunque luego eso va creciendo. Es como una ramificación porque los hijos, ¿no? Los que ya han hecho la tesis, luego tienen que dirigir tesis, entonces van eligiendo a otros y por eso se va creciendo el grupo. Más o menos sería ese el símil. De hecho, creo que hay una lista de los miembros que sois en la página de grupos de investigación y sois un montón. Me parece, vamos, un montón. No sé lo que es lo normal. Y no somos el grupo más grande. No, yo creo que en media será más o menos lo habitual, ¿no? Tampoco sé, pero por los que conocemos nosotros en nuestro departamento, más o menos estaríamos en media, ¿no? Yo creo que no somos el más grande. No somos el más grande, ni por supuesto el más pequeño. Habrá más, a lo mejor en otros departamentos de la universidad que se investigue menos o que tenga menos crecimiento. Nuestro departamento es un departamento joven, pero que crece a una velocidad de vértigo. Como hemos ido viendo preparando el episodio, no todos los miembros del grupo publicáis sobre los mismos temas. ¿Qué líneas de investigación tienen método como grupo? Y luego, ha dicho Luis que podéis investigar fuera del grupo. ¿Qué habéis investigado fuera del grupo si así lo habéis hecho? Vale, bien. Como yo soy el co-investigador principal del grupo, pues la contesto yo, ¿vale? Bien, el grupo de investigación ha tenido muchas líneas tradicionalmente, ¿vale? Empezamos, pues casi siempre han estado asociadas a nuevas tecnologías, comportamiento del consumidor y sector servicios. Por ejemplo, luego le tiraré un guante a mis compañeros, pero bueno, por ejemplo, yo hice mi tesis doctoral en redes sociales. A la vez que Mark Zuckerberg creaba Facebook, pues yo empecé mi tesis doctoral en redes sociales. Él se ha hecho más rico que yo, pero bueno, yo estoy muy contento también con mi trayectoria. ¿Vale? Entonces, las redes sociales luego evolucionaron a influencers, los influencers ahora han evolucionado a virtual influencers. Pues eso, nuevas tecnologías, comportamiento del consumidor, sector servicios. Carmina, por ejemplo, también hizo su tesis en relación al jamón de Teruel con denominación de origen, que es pues, un tema con mucho arraigo, o sea, muy interesante para la región, ¿no? Está muy relacionado que muchas veces nos dicen que no tenemos relación con la realidad y que ejemplo que más real que el jamón de Teruel en nuestro caso. Y bueno, y esto ha ido evolucionando a la actualidad, donde básicamente yo creo que considero que tenemos tres líneas principales, que sería la de realidad virtual y realidad aumentada, o realidades extendidas, tecnologías inmersivas, que empezó con la tesis doctoral de Sergio, que es más actual, ¿no? Dentro de nuevas tecnologías, pues una nueva tecnología que hemos abierto. Tenemos también relacionada con tecnología, inteligencia artificial aplicada al sector servicios, y tenemos una que posiblemente más derivada de la línea de Carmina, que ahora mismo está en marketing turístico y experiencial, ¿no? Con una fuerte componente en alimentación, en gastronomía. Así que si queréis os dejo completar esta. Bueno, en caso un poco simplemente comentar la línea de investigación sobre tecnologías inmersivas. Empezamos trabajando en 2017. Digamos que ese sería el título general un poco, pero dentro de esa línea se han ido derivando diferentes sublíneas, pues como centrándonos más en metaverso, centrándonos en experiencias sensoriales, pero en el ámbito digital. Es un poco hacia dónde está yendo, hacia dónde estamos trabajando dentro de esa línea. Sí, como ha dicho Luis, pues mi tesis doctoral fue pues, sobre la calidad percibida en productos agroalimentarios y, como no podía ser de otra forma, tenía que ser de un producto de Teruel, porque yo soy turolense, entonces lo hicimos sobre el jamón de Teruel, la primera tesis doctoral en marketing sobre ese producto. Antes había habido otra tesis de calidad en educación dentro del grupo, y también pues, hemos hecho tesis sobre comportamiento de queja del consumidor en servicios, o sea que es muy, muy amplio, ¿no? El abanico. Luego, a partir de líneas como madre, pues vas avanzando. También hemos hecho, yo creo que todos hemos trabajado, por ejemplo, en innovación docente, que nos toca mucho, lo vinculamos con nuestras clases y también investigamos sobre eso. Entonces, bueno, pues abarcamos muchas cosas, todo lo que podemos. Pero al final yo creo que se puede resumir en
Sí. nuevas tecnologías aplicadas al sector servicios y cómo afectan al usuario, consumidor o lo que sea. Porque al final en la innovación docente casi siempre es una nueva técnica, una nueva metodología, algo nuevo, cómo afecta. Y bueno, por completar la respuesta que habéis preguntado, que hemos investigado fuera del grupo, yo en mi caso he tenido relación con otros investigadores de España internacionales, sobre todo con cuestiones de medio ambiente, el comportamiento relacionado con comportamientos sostenibles, etcétera, etcétera, con gente de la Universidad de Alicante, de León, de Murcia. A la hora de investigar y publicar, la consulta de fuentes es muy importante y con ello la biblioteca, ya sea física o virtual. ¿Qué experiencia tiene el Grupo Método con la biblioteca? ¿Qué servicios os parecen más útiles de los que ofrecemos? Bien, bueno, esta también la contesto yo, luego ya me callo un rato. Bueno, la biblioteca es fundamental en la investigación. Nosotros, en nuestras investigaciones nos piden un componente teórico importante y el componente teórico tiene que ser contrastado. Las referencias tienen que ser reales, tienes que consultarlas, tienes que ver lo que se dice para construir la pared, ¿no? La ciencia es como una pared y tenemos que poner un ladrillo adicional, ¿no? Tenemos que quitar uno que ya está puesto, no, hay que construir. Y para ello tenemos que tener claro que lo que decimos existe de verdad. Entonces, en la actualidad hay un problema muy gordo con la inteligencia artificial, que mucha gente la utiliza y utiliza para escribir, para rellenar huecos, para muchas cosas, en investigación también, y la inteligencia artificial muchas veces sugiere referencias que no existen. Entonces, nosotros necesitamos contrastar y la biblioteca es clave para poder acceder a estas fuentes y poder contrastarlas. En mi opinión personal, a mí me gusta mucho el buscador rápido de Alcorce ¿Os alegra? para encontrar cosas con rapidez, y luego por temas de investigación lo que más me resulta de ayuda son las bases de datos de artículos académicos y de métricas de revistas tipo Scopus, el Web of Science, ¿vale? Porque nos permiten consultar cosas de interés para nosotros. Y una cosa muy interesante es el servicio de préstamo interbibliotecario, porque muchas veces si no encontramos algo aquí, eso nos ayuda a poder conseguirlo de otra vía. En mi caso no sé si mis compañeros los utilizan, pero en mi caso no, pero sé que hay también bases de datos muy potentes tipo Savi, tipo... ayer lo comentaba con Sergio sí que creo que utiliza alguna, que ahora le dejo a él, pero que por ejemplo Savi sé que es muy potente también, no en nuestra área de marketing, pero por ejemplo yo entiendo que para otras áreas de economía y empresas sí que se utiliza en gran medida. Yo, contrasto las palabras de Luis. La verdad que yo sí que suelo utilizar bastante la biblioteca, ya sea acudiendo físicamente. Pues por ejemplo, ahora con la renovación del grado de marketing, han llegado a la biblioteca nuevos recursos vinculados a tema de la desinformación, fake news, marketing digital. Yo ahora estoy impartiendo una asignatura de marketing digital y, la verdad que los libros, la base, digamos, a nivel de libros que estamos utilizando en la asignatura viene de la biblioteca. Entonces, me ha servido de bastante. Y después lo que comentaba Luis, cuando nosotros escribimos un artículo de investigación, lo que intentamos resaltar al principio es un poco esa problemática que existe en la actualidad. Y para eso a mí hay una base de datos que se tiene acceso desde la biblioteca, que es Statista, y que a mí personalmente me gusta mucho. Creo que hay información de todo tipo, de todo lo que quieras buscar, y es muy útil a la hora de reflejar una situación o un contexto para afrontar la investigación. Pues sumándome a todo lo que han dicho mis compañeros, yo también destacaría la labor que está haciendo la biblioteca, por ejemplo, en cursos de formación, sobre todo también en los talleres que ofrecéis, por ejemplo, para ayudarnos a los profesores a cumplimentar nuestros sexenios de investigación. La verdad es que la biblioteca ha dado un salto de calidad de un tiempo a esta parte. Yo creo que para nosotros nos está sirviendo de una ayuda muy, muy interesante y muy importante. O sea que aprovechamos para daros las gracias en ese sentido por todo vuestro trabajo. Estamos encantados. De hecho, aquí estamos grabando un podcast. También ese salto de calidad. Bueno, de esa Statista quería decir que generalmente organizamos también cursos. Para los propios alumnos, que lo sepan utilizar y que se animen. Bueno, y ahora estamos también con los cursos de competencias digitales.
para los alumnos de primero. Estamos también con eso ahora. Bueno, pues si os parece, continuamos con Carmina. Como nos has explicado, tus trabajos de investigación están relacionados con el turismo rural o gastronómico. ¿Cuál es el perfil del turista rural o gastronómico que viene a Aragón? ¿Qué busca la gente? ¿Qué viene a comer? ¿Qué es lo más valorado? Pues mira, un aspecto clave a destacar es que no es un turista de paso, sino que es un turista fiel y de proximidad. Principalmente es un turista nacional de Madrid, Cataluña, Valencia y del propio Aragón. Bueno, hablamos de turismo interior también dentro de nuestra comunidad. Y un mercado francés que es bastante creciente. Son parejas y familias con niños de 35 a 55 años y grupos de amigos que lo que buscan es desconectar para reconectar. Su comportamiento es, un nivel cultural medio alto, muy viajeros y sobre todo que lo hacen en puentes y fines de semana y no buscan el lujo, sino que lo que buscan es la honestidad, que es una de las características principales que tenemos los aragoneses. ¿Cómo se vende Aragón y su gastronomía? ¿Cómo se enfoca una campaña de publicidad? ¿Qué es lo más seductor o...? Pues mira, hablando de gastronomía, a mí me encanta y quiero destacar la campaña que lleva haciendo el Gobierno de Aragón desde 2020, Alimentos Nobles. Lo que ves es apelando a esa honestidad de la que hablábamos y la nobleza aragonesa, que es uno de nuestros caracteres más principales. Y recientemente ha avanzado esa campaña de comunicación al lema Aragón, sabor de verdad. El enfoque se basa en que el consumidor actual está cansado de productos ultraprocesados y sabores artificiales y entonces esta campaña se enfoca en que el tomate de Aragón sabe a tomate, ¿no? La borraja a huerta y el ternasco sabe a pasto. Entonces es una estrategia de comunicación basada en la autenticidad y en la calidad de los alimentos de Aragón que destacan por todas por ejemplo, las certificaciones de origen que tenemos en nuestra comunidad. Esta campaña además lo que hace es que no se lee, ¿vale? Se saborea, es lo que dice, ¿no? Uno de los lemas de la campaña, llama a los sentidos, ¿vale? Apela a la memoria gustativa, porque la gente cuando viene a Aragón lo que hace pues recordar ese crujido del pan de leña o el aroma a la trufa. De Aragón somos líderes mundiales en la trufa de Sarrión, o el melocotón, que cuando lo tocas pues te perfuma toda la mano. Y luego al factor humano, se apela con esta campaña al factor humano, o sea, no solo se vende el fruto, sino el esfuerzo. Con esta campaña se pone en valor a lo que es el agricultor, al ganadero, como los guardianes del sabor, lo llaman. Eso seduce a la gente porque genera confianza con ese producto que estás degustando y una conexión emocional. Ahora el turista lo que busca es tener emociones, ¿vale? Las motivaciones hedónicas, que es una de las cosas que estudiamos en marketing, pues es fundamental en comprender al turista y ofrecerles estas sensaciones. ¿En qué proyectos de turismo gastronómico participas o has participado, Carmina? Pues mira, ahora mismo acabamos de solicitar con mis compañeros Raquel Gurrea, Carlos Orús, Marian Rubio y Alberto Labuena, junto con otras universidades e instituciones de 7 países, un proyecto europeo vinculando lo que están haciendo otros compañeros como Sergio o Luis en inteligencia artificial, un proyecto que se ha titulado Soluciones de inteligencia artificial y experiencia académica para fomentar el turismo basado en el patrimonio vitivinícola. Hasta finales de verano, septiembre, no sabremos si nos lo han concedido, pero hemos participado en esta convocatoria. Y un anterior proyecto es el que desarrollamos con Marian Rubio y Pere Mercade, que es un compañero de la Universidad de Málaga, que antes que hablábamos de con quién hemos trabajado, pues yo empecé con este colega ayudándole en un trabajo fin de máster sobre productos agroalimentarios y responsabilidad social corporativa, y a partir de ahí empezamos una carrera conjunta y nos ayuda en diferentes proyectos. Entonces participamos en la convocatoria del Premio Ángela López de investigación propuesta por el Consejo Económico y Social de Aragón y nos concedieron el premio al proyecto Turismo Rural para una co-creación alimentaria sostenible, estudio de mercado de una despensa de proximidad. Y esta convocatoria lo que hace es reconocer proyectos de investigación sobre materias de trascendencia económica, social o laboral de especial interés para Aragón. Y ese es pues uno de los proyectos que luego, si queréis, comentamos un poco en qué consistía. Ahora te preguntaremos.
Bueno, hemos estado viendo en algunos de los artículos que publicas que el turismo rural puede servir para revitalizar zonas rurales que estén o despoblándose o declinando un poco. ¿Cómo puede contribuir el turismo rural, o el gastronómico en este caso, al desarrollo o la revitalización de estas zonas? Pues puede ser un modelo de interrelación beneficiosa entre todos estos mundos, ¿no? El rural, el turismo y la agroalimentación, porque aporta valor a esos productos locales, puede asentar, como has comentado, y atraer población al territorio, y sobre todo puede servir como una estrategia de diferenciación frente a otras zonas rurales o urbanas que no ofrecen estas actividades, pues por ejemplo las actividades de co-creación de las que hablábamos en ese proyecto, entre otras muchas cosas. A partir de tus investigaciones, ¿qué consideras que tiene que tener un buen proyecto turístico para ayudar a esa revitalización? ¿Puede llegar a ser contraproducente en algún momento? Pues, ¿qué tiene que tener un buen proyecto turístico? Pues mira, que haya, por ejemplo, un buen ajuste entre lo que se ofrece y lo que el turista puede demandar. Como decimos en marketing, hay que satisfacer o intentar satisfacer las necesidades, en este caso de los turistas, simplemente eso, que no es nada fácil conseguirlo. Un ejemplo del que podríamos hablar sería Dinópolis. A partir del patrimonio arqueológico de toda la provincia del Teruel, se configuró un patronato apoyado en investigación, patrimonio, y se creó un producto turístico que consiguió ese proyecto revitalizar y poner en valor toda la arqueología y todo lo que se puede ofrecer como producto turístico para la provincia de Teruel, no solo en la sede principal Teruel, sino en 5 localidades diferentes de la provincia de Teruel. Entonces, a partir de ese patrimonio, de esas huellas de dinosaurios que hay esparcidas por toda la provincia de Teruel, se creó ese producto turístico que hemos visto, ya lleva más de 25 años en marcha y podemos decir que es todo un éxito para Teruel. Es un reclamo. Es un reclamo. Y yo no creo que pueda llegar a ser contraproducente nunca ofrecer un producto turístico para atraer a turistas a una zona. Es verdad que a lo mejor últimamente podemos estar oyendo casos de que puedas morir de éxito, el hecho de que no, pues la puerta de tu casa sea muy fotografiable, ¿no? Muy instagramable, sí. Y no puedas salir de casa, ¿vale? Pero yo creo que, por ejemplo, en el ámbito rural eso no ocurre. Y lo que sí que a veces se ha podido llegar a investigar, el nivel de coste que puede suponer para los habitantes de la zona que no se ven directamente beneficiados con ese turismo, pero para los residentes, ¿no? Pero yo creo que no, que contraproducente en ningún caso. Directa o indirectamente, el turismo rural se ve beneficiado por todos los atractivos y por todas las personas que llegan allí y al fin y al cabo tienen que comer, tienen que hospedarse, puedes ofrecerles actividades, siempre van a dejar recursos y pueden aprender de lo que se ofrece en ese entorno rural. Hemos dicho antes que íbamos a hablar de ello y ha llegado el momento. ¿Qué es la co-creación? Pues con co-creación hablamos del desarrollo de actividades conjuntas entre turistas y entidades con la finalidad de crear entre ambas partes un producto o experiencia y en el caso en el que hemos estudiado nosotros una experiencia gastronómica. El turista lo que hace es participar activamente en el proceso de la elaboración de un producto gastronómico. Ejemplos en el que planteamos nosotros en el proyecto para el CESA fue el de elaborar una mermelada de tomate. La idea era que nosotros lo que hicimos fue analizar si este tipo de turismo sería viable, sería aceptable, si la población de Aragón tendría interés en realizar algo así. Era que el turista, alguien que, por ejemplo, vive en Zaragoza, quisiera visitar repetidas veces una localidad rural para sembrar los tomates y seguir el crecimiento de esos tomates y visitar ese huerto en repetidas ocasiones, en cuantas ocasiones, para al final elaborar una mermelada y siempre con la ayuda del productor. Entonces la mermelada iba a ser única, porque vas a elaborarla con el nivel de azúcar, el nivel de acidez, de espesor, de textura, es decir, va a ser una mermelada personalizada. Entonces, todo ello va a afectar a la experiencia de turismo gastronómico en ese medio rural. ¿Qué relación tiene la co-creación con el auge del turismo de experiencias? ¿Qué buscan los turistas que hacen este tipo de turismo?
Pues lo que buscamos las personas con el turismo de experiencias, y en el caso que nosotros estudiamos en este proyecto sobre la co-creación, es que no buscamos, por ejemplo, motivaciones relacionadas con el estatus y el prestigio, que podrían estar vinculadas a otro tipo de experiencias, sino que lo que buscamos, por ejemplo, es aprender. Una de las motivaciones es el aprendizaje, el desarrollo personal y la búsqueda de autenticidad, que la encontramos en esos productos agroalimentarios que son auténticos, de los que hemos hablado, que se basaba la campaña de Aragón, por ejemplo, ¿no? Entonces, los turistas lo que valoramos especialmente son las cualidades organolépticas, el sabor, la textura, el olor de esos productos y su impacto social. También se valora mucho por parte del turista, es decir, la capacidad que tiene el hecho de realizar estas actividades para fijar población al territorio. Esto es lo que nos dijeron los resultados del proyecto que realizamos. La otra persona de la mesa que ha tratado un poquito el tema del turismo es Sergio, pero de una manera algo más diferente, viendo cómo incluir la realidad aumentada, virtual, el metaverso. Habéis dicho también realidades extensivas, tecnologías inmersivas, etc. ¿Cómo podemos definir realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, tecnologías inmersivas? Que en algún artículo hemos visto que hay como debate sobre cómo se definen, que si es un continuo. ¿Qué nos puedes decir? Y si nos puedes dar un ejemplo de cada una, mejor. Bueno, este conjunto de términos, estas dudas de términos que comentabas, José Luis, justamente fue mi duda cuando yo entré a hacer la tesis doctoral. Es decir, había múltiples términos y realmente no estaba claro qué era qué. Un poco la historia viene, el origen a nivel teórico, académico, es un artículo de Milgram y Crisino del año 92. Que estos autores proponen una especie de continuo que va desde el mundo real hasta el mundo virtual. Y entre medio lo que dicen es que existe todo lo que combine realidad y mundo real y mundo virtual se llama realidad mixta. Dentro de la misma, pues es donde englobaríamos, que luego os explico lo que es la realidad aumentada. Que básicamente, ya lo explico, la realidad aumentada tendríamos que imaginarnos dos capas independientes donde tendríamos el mundo virtual y el mundo real. Y lo que ocurre es que los elementos digitales están superpuestos sobre el mundo real. Es decir, entre ambos no hay interacción, uno simplemente está puesto por encima de otro. Caso más, o el que fue el boom en su momento fue Pokémon Go. El juego Pokémon Go que durante ese verano, yo que además jugaba a Pokémon de pequeño y me gusta mucho, pues la verdad que fue una explosión increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es como el origen de estos autores. ¿Qué pasa? Yo comienzo la tesis o comenzamos con mis directores en 2017 y vemos que hay casos reales de la industria, como por ejemplo un dispositivo que se llamaba Windows Mixed Reality, que analizándolo no tenía nada de Mixed Reality. La Mixed Reality, o lo que es la realidad mixta, es parecido a la realidad aumentada, pero entre esas capas de realidad de virtualidad y mundo real sí que hay interacción, hay reconocimiento mutuo. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, coloco aquí en esta mesa que estamos, si yo coloco el elemento virtual debajo de la mesa, con esa gafa yo no soy capaz de ver el elemento virtual porque está debajo de la mesa, me tengo que agachar. Si fuera realidad aumentada sí que la vería porque está justo encima puesto, no hay interacción. Entonces, vimos que ese dispositivo no era Mixed Reality, o al menos no era lo que se supone que tiene que ser, que era un dispositivo de realidad virtual. Entonces, a raíz de ahí, que la industria llamaba una estandarización de los términos, fue cuando nos propusimos, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer con esto, ¿no? Y lo que hicimos en ese paper teórico, entre otras contribuciones, fue definir un nuevo continuo donde establecimos lo mismo. Teníamos el mundo real en un límite, el mundo virtual con la realidad virtual donde tú te introduces en un entorno 100% virtual. Después teníamos la realidad aumentada, la virtualidad aumentada, que eso puede quedar para otro capítulo, y en el centro, de forma independiente, tendríamos lo que sería la realidad mixta, que es un poco lo que las empresas buscarían, yo creo, el día de mañana. Ejemplos, ya os he dicho realidad aumentada, Pokémon Go, quizás otro muy conocido son los filtros de Snapchat. Los filtros de Snapchat donde te pone la realidad aumentada, te están poniendo un elemento digital, en este caso sobre la cara en muchas ocasiones, ¿no? Eso podrían ser buenos ejemplos. Luego daré alguno más quizás en el ámbito de turismo. De realidad virtual, bueno, pues hay múltiples dispositivos, los principales empresas tecnológicas están ahí. Quizás a mí personalmente me gustan los últimos que están sacando Meta o la antigua Facebook. Y ahí
un par de aplicaciones que a mí me gustan bastante. La primera, quizás es de las más conocidas, que se llama Beat Saber, que no sé si habéis jugado a Guitar Hero hace años, que era, pues básicamente es la idea del Guitar Hero, pero en realidad virtual, básicamente, y está teniendo bastante éxito. Y otro quizás que todos conocemos más, todos utilizamos Google Maps para buscar cualquier forma, ¿no? Pues bueno, está la versión de Google Maps, pero en realidad virtual, que se llama Google Earth VR y que básicamente tú lo que haces es volar sobre ese entorno virtual, o sea, sobre ese mundo real, y puedes ir buscando diferentes lugares, etc. Y de realidad mixta, quizás lo más próximo o más que se haya viralizado es las Apple Vision Pro, que hace unos veranos llegó Apple, lanzó su dispositivo, hubo bastante comentario, si bien es cierto que quizás son las menos... ¿Son gafas? Sí, son unas gafas que sacó Apple, las primeras que ha sacado Apple, con un precio bastante elevado, de hecho. Pero ya os digo, quizás la realidad mixta sobre todo se está aplicando más en el ámbito industrial. Por ejemplo, para diseño de nuevos productos, una manera de evitar tener que hacer diferentes réplicas de un producto, puedes hacerlo virtual e ir mejorándolo de esa manera. En estos ejemplos que nos pones, ¿por qué la realidad aumentada, la realidad virtual, hacen que sean experiencias mejores para el usuario? Bueno, pues la experiencia tiene diferentes dimensiones, ¿no? Podríamos decir, tiene parte cognitiva, parte afectiva, parte sensorial, parte social. A nivel cognitivo, pues bueno, estas tecnologías nosotros sobre todo la hemos estudiado muchas veces como la fase previa a la compra de un producto o de un servicio como el turismo. Entonces, con estas tecnologías tú eres capaz de imaginarte mejor cómo, por ejemplo, va a ser la experiencia cuando tú vas a un hotel, cuando vas a un destino, o cómo va a ser la experiencia cuando compres un producto físico con realidad aumentada. Tenemos el caso de Ray-Ban, por ejemplo, que tú puedes ver cómo te quedarían las gafas con un filtro. No sabía. Yo tampoco sabía eso. Antes de... Sí, eso está muy bien. O el maquillaje, O el ¿no? maquillaje, Tú Sephora. también puedes probar diferentes tonos de maquillaje en tu cara, entonces eliges el tono que más te favorezca. Lo desconocía por completo. O hay muchos más ejemplos, por ejemplo, IKEA tiene la aplicación IKEA Place, que básicamente tú... Sí, esa de IKEA sí, esa sí. Que puedes ver con realidad aumentada cómo te quedaría un mueble en un lugar de tu casa antes de comprarlo. Hay múltiples aplicaciones, entonces digamos que lo que te permite un poco es reducir ese potencial riesgo que tiene comprar, por ejemplo, un producto online o cualquier servicio por su propia intangibilidad, que no lo puedes probar antes de vivirlo realmente. También todo esto ocurre pues, con la realidad virtual, por ejemplo, por la presencia al final. La realidad virtual como tecnología inmersiva, que por cierto no lo he explicado, pero tecnologías inmersivas es un término paraguas, es decir, engloba todas las realidades. Entonces, con realidad virtual, tú te permite que la persona que tiene la experiencia se sienta presente en un determinado lugar. Por ejemplo, poniendo el caso de Carmina, ¿no? Que hablábamos, pues por ejemplo, en una experiencia de turismo rural, pues tú te pones las gafas de realidad virtual y te puedes transportar hacia ese lugar. Puedes vivir la experiencia antes de realmente vivirla o como un tráiler de lo que puede ser, ¿no? Entonces, eliminas eso. A nivel afectivo, se dice que estas tecnologías, la investigación lo que dice es que estas tecnologías están muy vinculadas, tienen también un carácter bastante tónico, es decir, generan disfrute, la gente por lo general se entretiene bastante cuando las usa. También puede haber un efecto wow, sobre todo al principio de cuando las usas, es decir, ese efecto wow es la sorpresa que tú tienes cuando... Wow de sorpresa, no wow de perro. Sí. Wow de sorpresa. Y después que al final son capaces de fortalecer o de hacer que ciertas emociones sean más intensas. Y a nivel sensorial, claro, es verdad que estas tecnologías son también capaces de ofrecer experiencias sensoriales más enriquecidas en el ámbito digital, que es un poco uno de los grandes retos que a mí personalmente me apasiona, que es cómo trasladar lo que ocurre en el mundo real a experiencias digitales. Y en el turismo, ¿qué es lo que has investigado concretamente? ¿Participas o has participado en algún proyecto concreto para incorporarlas? A ver, aquí participar en lo que es la creación de un entorno en colaboración con una empresa no lo hemos hecho, si bien es verdad que nosotros hemos podido diseñar nuestros propios entornos y hemos analizado experiencias que han creado previamente empresas. Luego os pondré el caso, pero por ejemplo, la ofrenda virtual que desarrolló el Ayuntamiento de Zaragoza con la empresa Imascono cuando el COVID,
pues nosotros en colaboración con ellos hemos analizado un poco cuál era la experiencia del usuario con esta tecnología. Entonces, bueno, al final la cuestión es ver un poco el que hay diferentes experiencias y nosotros siempre tratamos de analizar un poco cuál es la respuesta del usuario ante las mismas. Como resultados, que es un poco lo que hemos obtenido, siempre lo que hacemos es como comparar realidad virtual o realidad aumentada versus otras tecnologías. Por ejemplo, puede ser un móvil, utilizamos tan a menudo. Y hemos obtenido, por ejemplo, cosas bastante interesantes, como por ejemplo que para turismo activo la realidad virtual es más efectiva que otro tipo de tecnologías, ¿no? También hemos obtenido ese resultado o hemos seguido argumentando esa parte de que estas tecnologías permiten, digamos, mejorar esa parte emocional de la experiencia y, bueno, también pues que el contenido realista puede funcionar mejor para esto. Y algo muy interesante que hemos hecho también es analizar la incorporación del olor en las experiencias de realidad virtual. Hicimos un estudio ahí muy interesante, diría yo, donde incorporábamos incorporábamos diferentes tipos de olores a una experiencia turística y analizábamos si esto afectaba a lo que percibía el usuario. Y encontramos que sí, que olores que eran congruentes con lo que se estaba viendo, aunque el olor es un sentido muy sutil, muy cognitivo, pues encontrábamos que sí, que tenía un efecto positivo en la experiencia. Algo has dejado caer, pero ¿aconsejarías a Carmina incorporarlo al turismo rural o gastronómico? ¿O Carmina, tú piensas que se puede llevar al turismo gastronómico? Perfectamente. Claro, sí. De hecho, es este nuevo proyecto del que hemos hablado de propuestas. Lo que se quiere es ver hasta qué punto se puede enseñar lo que es la cultura del vino, ¿no? El patrimonio vitivinícola, a través de experiencias con inteligencia artificial, que es el proyecto sobre el que vamos a ver si tenemos la suerte de que nos den la financiación y podemos desarrollarlo. Y en el próximo capítulo venimos a contar los resultados. Y con esto de los olores y todo eso, ¿llegaremos a probar las comidas? Eso es complicado, pero si ya las podemos oler. Hay investigaciones sobre eso. Es decir, es algo como muy nicho del mundo de la investigación, pero sí que hay investigación sobre... Hay un estudio de hace muchos años, 2015 si no recuerdo mal, que básicamente te ponías unas gafas de realidad virtual y mordías una especie de elemento al que le habían integrado... No me preguntes qué, porque ahí es verdad que me pierdo un poco, es quizás de otra parte que no es tanto de nuestro área, pero le inyectaban cierta sustancia y en función de la experiencia que tú estabas teniendo, pues tenía un sabor u otro. Hay diferentes estudios sobre esto, sí. Yo aquí quería complementar, que yo creo que Sergio, esto no lo has comentado, pero tenías que haberlo comentado, que en la noche de los investigadores... Bueno, la noche de los investigadores que se hace en septiembre y que sale como la ciencia a la calle y tal. En Huesca, y yo creo que tú estuviste ahí, o si no estuviste, nos ayudaste, presentamos las gafas de realidad virtual a la ciudadanía, se las poníamos y a la vez que se las poníamos en un entorno pirenaico, con un entorno asiático, les dábamos a probar longaniza de Graus. Y la longaniza de Graus les sabía diferente siendo la misma... Longaniza de verdad. De verdad. Sí. De verdad. Cortada por nosotros mismos por la mañana, cortada y cortada. Probabas la longaniza de Graus en el entorno congruente de una imagen de Pirineos tal, y sabía muy bien. Y si la probabas mientras estabas paseando por una ciudad del sudeste asiático, no sabía tan bien. Vaya. He hecho un poco de spoiler ahí, estamos justamente con el estudio, también realizamos pues a raíz de ahí. Perdona. Realizamos un estudio sobre eso, en ese caso muy parecido en el mercado central y de hecho pues es un estudio que queremos... claro. y estamos un poco ahora para publicarlo y la idea es esa, un poco probar un producto, pero cuando a la vez estás haciendo una experiencia de realidad virtual y ver un poco cómo afecta. Pero vamos, aparte de eso y un poco por complementar lo de Carmina, ya hay diferentes denominaciones de origen que están utilizando realidad virtual para que tú, o antes o justo cuando estás probando vino, te están mostrando, por ejemplo, información sobre cómo se ha producido ese vino. Y es mucho más inmersivo que, por ejemplo, verlo en una simple pantalla, ¿no? Otros ejemplos, y os cuento mi caso personal, yo soy de Calatayud, yo soy bilbilitano, y allí está el yacimiento romano de Bilbilis. Entonces, yo en 2017 de nuevo, cuando empecé, ya en ese momento lo que hice, me acerqué allí y estaba disponible una aplicación de realidad aumentada
que lo que hacía era que tú escaneabas un lugar, el yacimiento pues se está empezando a excavar, bueno, se están excavando cosas, pero hay muchas cosas aún que están ocultas o ya están destruidas. Con realidad aumentada tú puedes ver cómo era eso antiguamente antes de que se destruyera, por ejemplo. Entonces, también un poco a raíz de todo esto se me generó el interés en la tesis doctoral. En investigaciones más recientes has dado un paso más allá hacia el metaverso. ¿Qué es el metaverso? ¿En qué punto de desarrollo se encuentra? ¿Nos puedes dar algún ejemplo? La pregunta del millón, ¿qué es el metaverso? Sí, es que... A ver, el metaverso hubo una ola bastante importante en el que todas las empresas, marcas querían estar en el metaverso, en el presunto metaverso. Y de repente llegó la inteligencia artificial, que hablaremos después, y parece que apaga. El metaverso, la idea es trasladar a un mundo virtual lo que ocurre en un mundo real. Es decir, que lo mismo que podemos hacer en el mundo real fuera totalmente trasladable a un mundo digital, incluso poder hacer más cosas. La situación, y esto es mi opinión, yo es verdad que, claro, muchos de los metaversos que existen a día de hoy les faltan ciertas características que idílicamente deberían tener. Por ejemplo, la interoperabilidad. La interoperabilidad es que si en un metaverso tú interactúas mediante avatares en ese entorno virtual que digamos es como un personaje que te creas. La idea sería que si tú te creas un avatar en un metaverso, después tú fueras capaz de moverte a otros entornos virtuales con el mismo avatar. Es decir, que no te tuvieras que crear un avatar para cada uno de ellos. Que si tú compras bienes digitales, activos digitales, tú también te los llevaras a cada uno de esos entornos. Y eso, la realidad, es que ocurre en casos contados. Entonces, claro, yo veo ahí que tiene ese fallo y muchos entornos virtuales de este tipo, esa parte de economía digital no la suelen tener. Casos un poco más famosos quizás son Roblox, Fortnite. Meta tiene Horizons World, son aplicaciones como bastante específicas de metaverso. Si bien, pues bueno, es cierto que como os comentaba, pues bueno, sí que tenemos también ejemplos más a nivel local y a nivel regional. Dentro de la aplicación del metaverso al turismo, exploras la gamificación como herramienta para contrarrestar los inconvenientes de los entornos virtuales. ¿Qué se entiende por gamificación? ¿Nos puedes dar algún ejemplo? ¿Qué beneficios e inconvenientes tiene su aplicación al turismo? La gamificación es algo tan sencillo y difícil a la vez, que es aplicar elementos del juego en ámbitos que no son lúdicos. Es decir, pueden ser en clase, nosotros mismos, pero puede ser en un entorno empresarial. En este artículo que comentas, justamente es el que os decía que estuvimos colaborando con el Ayuntamiento y con Imascono con la ofrenda del Pilar. Y eso, y encontrábamos un poco que la gente, quizás porque la tecnología era bastante nueva, bueno, pues entraba y a veces no sabía muy bien qué es lo que tenía que hacer. Y justamente en Imascono habían introducido elementos gamificadores en la experiencia y gracias a eso la gente decía como que tenían una experiencia más dirigida, es decir, que no se perdían tanto, sino que sabían muy bien qué era lo que tenían que hacer y que la experiencia, por lo tanto, era más efectiva. Entonces, en este caso, por ejemplo, de turismo virtual, sí que ha sido efectivo incorporar estos elementos. Vamos ahora con Luis, que ha dado un paso más allá y ha centrado sus investigaciones en inteligencia artificial y en robótica. Con el boom que estamos viviendo con la IA, habrá miles de ejemplos de aplicaciones concretas en servicios que conozcamos o que utilicemos. ¿Cuáles son los que mejor funcionan? ¿Participas o asesoras tú en la implementación de alguno de ellos? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que herramientas de inteligencia artificial hay millones. Entonces, claro, a ver, cada uno tenemos unas necesidades y la verdad es que recomendarte así en general cuáles funcionan mejor, yo te voy a recomendar una que a mí me gusta mucho por mi actualidad en la universidad, el puesto que ocupo actualmente, que es Notebook LM, que igual la conocéis, que a mí me gusta muchísimo porque le subes fuentes de información, documentos, y te extrae la información que necesitas de una manera muy precisa. Es bastante precisa. Hay otras herramientas que no son tan precisas, pero por ejemplo con cuestiones de normativa, yo ahora que estoy en la escuela de doctorado y hay muchísima normativa al respecto, puedo interactuar y que me dé con muchísima precisión lo que necesito. Entonces es una herramienta que a mí me resulta de muchísima utilidad y que considero que tiene muy pocos fallos, o al menos yo no se los he encontrado, que hay otras herramientas, por ejemplo las generativas, que suelen
tener todavía sesgos en sus respuestas o que completan la información para darte una respuesta y contestarte. Entonces, bueno, pues es una a mí que me gusta mucho. Y luego, en relación con la otra parte de la pregunta de si participaba en alguna iniciativa, bueno, pues te voy a comentar 2 en las que estoy participando. La primera, y está en relación con la Facultad de Economía y Empresa, es que en un grupo que llamamos Social FECEM, que esto igual daría para otro podcast entero. Danos Mínimo ideas. social. Bueno, Danos ideas sin problema. Social FECEM es una iniciativa en la Facultad de Economía y Empresa en la que los estudiantes pues, colaboran con organizaciones sin ánimo de lucro, entidades sí con un ánimo más colaborativo, ¿no? Que tienen pocos recursos y los estudiantes pues ponen en práctica los conocimientos que han adquirido pues haciendo su trabajo fin de grado para esas entidades o haciendo prácticas curriculares o extracurriculares en las mismas, ¿vale? Y entonces hay unos tutores de la facultad que formamos ese grupo de Social FECEM que les tutorizamos. Bueno, pues ahora estamos creando un asistente virtual para Social FECEM de manera que los estudiantes y los profesores podemos resolver dudas también relacionadas sobre todo con la normativa, cómo articular las prácticas, cómo articular los trabajos académicos dirigidos que quieran realizar en las entidades. Y por otra parte, estoy colaborando con investigadores de la Universidad de León en una herramienta que se llama Photodata Tour Analytics, que también tiene empleabilidad a nivel turístico porque lo que hace es bebe de contenido generado por turistas en destinos turísticos, recoge información pública de estos turistas que cuelgan en Internet a través de una técnica que se llama web scraping, recoge esa información y a esa información, a esos posts, a ese contenido generado por el usuario, se le aplica inteligencia artificial para extraer datos concretos con los que tomar decisiones. Por ejemplo, en un destino turístico, donde la gente es más feliz a través de las fotos que cuelgan en Instagram. Donde, de ahí se podría sacar, donde el ayuntamiento de ese sitio podría poner un punto selfie, marcado como en muchos sitios habéis visto, sí, por ejemplo, en Zaragoza ya habéis visto que ya hay un sitio donde pone Zaragoza para hacerte el punto selfie, en León, en Santillana del Mar, que recuerde muchos sitios donde aparece, ¿no? Pues ponerlo. También te permite ver, gracias a la inteligencia artificial, te permite ver la polaridad positivo o negativo de los textos que escriben los turistas en Internet. Más allá del rating de las estrellas que pones de 1 a 5, pues te permite ver la polaridad y extraer temas concretos que hacen que esa polaridad sea positiva o negativa. Con lo cual puedes tomar decisiones para mejorar. La herramienta permite hacerte una investigación de mercados que antiguamente costaba mucho dinero, pues de una manera bastante rápida. Y luego también pues, te ayuda a ti como turista, porque tú puedes ver la gente que es parecida a ti, qué ruta ha hecho por los diferentes destinos, qué puntos ha visitado y dónde se lo pasa mejor, o en qué restaurantes del destino la gente se le ve más contenta mientras come, o tiene polaridades más en los textos, pues comentarios más positivos relacionados con que la comida esté bien, que el ambiente está guay, todo esto. O sea, es una herramienta que gracias a la inteligencia artificial se nutre del contenido que los propios usuarios generan, con lo cual tenemos mano de obra barata. Y la inteligencia artificial nos transforma ese contenido en muchos datos e información concreta para tomar decisiones. Obviamente esos datos luego los tienes que interpretar, pero es una aplicación, creo, con muchísimo potencial. ¿Y qué se entiende por robot? Que creo que también has trabajado temas de robótica. Máquinas como cajas automáticas de tiendas, cajeros de banco, la rumba se me ha ocurrido, asistentes de voz. ¿Son robots también? Bueno, esto, a ver, te voy a dar mi punto de vista aquí. Igual, mis compañeros Carlos Flavián, que ha mencionado antes Carmia, que es el investigador principal del Grupo Método, y Daniel Belanche, que es un compañero con el que trabajo mano a mano en esta línea, igual ellos te darían una definición más precisa del concepto. Pero bueno, para mí vamos a empezar por partes. Primero, lo importante es lo que es inteligencia artificial, que es cualquier máquina o sistema que exhibe algún rasgo de comportamiento humano y que lo hace de manera autónoma. Entonces, ¿qué es el robot? El robot es una aplicación de inteligencia artificial en la que tenemos una presencia física. O sea, el robot sería como el hardware o la carcasa y la inteligencia artificial sería el software o el cerebro del cuerpo y la mente. Exactamente, ¿vale? Algo así. Entonces, el robot
Bueno, el robot, la primera vez que se mencionó es de la década de los 20, de 1920, y viene de la palabra checa robota, que significa trabajo o trabajo duro. No tengo muy claro la traducción cuál es de los dos, pero sé que se utiliza para trabajo duro porque, claro, pues el robot, yo entiendo que su época lo pensaron para sustituir trabajos arduos, difíciles, que igual el ser humano pues no podía por capacidad física. ¿Vale? Entonces, eso por una parte, ¿no? La inteligencia artificial es realmente lo que define a la máquina y el robot es como la aplicación con presencia física. Pero bueno, insisto, lo que define no es la presencia física, sino es lo que es capaz de hacer, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, en marketing hemos diferenciado en función de lo que es capaz de hacer la máquina entre inteligencia artificial mecánica, inteligencia artificial cognitiva e inteligencia artificial emocional, ¿vale? En función de si es capaz de hacer una tarea sencilla de manera automática, una tarea que requiere más procesamiento de información o una tarea que incluso requiere interpretación emocional. Entonces, los robots se clasificarían más en función de qué son capaces de hacer que no de la presencia física. Los ejemplos que me has puesto. La Roomba, el robotito que sirve para limpiar un espacio, la Roomba sí que podría ser considerado un robot. En concreto, un robot que hace cuestiones de inteligencia artificial mecánica. ¿Por qué? Porque es capaz de mapear un espacio y una vez mapeado repite el proceso de la limpieza de manera automática y muy precisa. De hecho, bueno, y es capaz de que si le cambias un obstáculo, vuelve a remapear el espacio. Al principio se choca, pero luego remapea y ya está, ¿vale? Eso sí, no le pidas que se salga de ahí, ¿vale? No es capaz, tiene una capacidad de adaptación, pero mínima. Pero es autónomo y hace su tarea. En el caso, los cajeros automáticos ¿y qué era el otro que me has dicho? He dicho cajeros, o sea, las cajas de las tiendas sí, las cajas de las tiendas solas. Y asistentes de voz tipo Alexa y estas cosas. Vale, los cajeros y las cajas de tienda y los cajeros automáticos, en mi opinión, serían más máquinas de autoservicio que no inteligencia artificial porque no son del todo autónomos, sino que requieren la participación activa del usuario. Son más pasivas, reactivas que no... ¿De momento? De momento. O sea, si el cajero empezara a reconocerte por facial y te iniciara una conversación y todo esto, pues igual ya pasaríamos de nivel. Y los asistentes virtuales tipo Alexa son otra aplicación de inteligencia artificial. El término robot está relacionado con el mundo físico. Si quieres, podríamos pasar al término bot, que sería como el robot virtual o el robot que puede tener presencia física, rasgos de humanización, pero que no tiene esa tangibilidad en el mundo real. Vale. O sea que los bots vienen de robot. No entiendo que sí. O sea, no es un recurso para la entrevista, no sabemos en realidad. Yo ahora no me podría lanzar a la piscina, pero entiendo que sí, el bot es como el robot virtual. Vale. Bueno, al hilo de esto, como usuarios nosotros y personas que no entendemos, tenemos la sensación de que el desarrollo de la inteligencia artificial va muy rápido, demasiado rápido. No podemos estar al día y, de hecho, nos asusta un poco. ¿Cómo se sobrelleva esa velocidad siendo investigador? ¿No se te quedan obsoletas las investigaciones muy pronto? Pues depende. Sí y no. Te pongo dos ejemplos concretos. Antes te he mencionado que había inteligencia artificial mecánica, cognitiva y emocional. Esto viene de una propuesta teórica de los profesores Wang y Rust. Tuvieron una primera en 2018 y otra después que publicaron en 2021. Este es un marco genérico, muy global. Entonces, los nuevos avances lo que te permiten es confirmar o no ese marco global. Eso es como un marco estable que los avances te ayudan a confirmar o no. Por ejemplo, el nivel mecánico está más que superado, el nivel cognitivo también. Ya tenemos herramientas de inteligencia artificial que hacen muchas más cosas a nivel cognitivo que los humanos. Yo creo que desde que Deep Blue 2 ganó a Kasparov a finales del siglo XX en esas partidas de ajedrez, que la primera versión no ganó, pero en la segunda ya sí que le ganó, pues yo creo que cognitivamente ya no superaron. Entonces, donde todavía no han llegado es al nivel emocional. Emocional en el sentido de entender las emociones que sentimos, que eso sí que empiezan a interpretar por el tono de voz, de expresiones faciales, que podemos estar contentos o tristes,
Pero la principal problemática sería que las máquinas fueran capaces de sentir emociones, de tener empatía, de empatizar. Entonces ahí yo sí que me asustaría de verdad. Pero de momento yo creo que eso está lejos de que pase todavía. Eso por una parte, o sea, sí que puede haber marcos globales que permiten, los avances nos permiten contrastarlos o no, y hay otras cuestiones mucho más concretas que sí que el avance pues nos limita muchísimo. Por ejemplo, hablábamos antes, creo, que mencionaba que la inteligencia artificial a veces hay aplicaciones que muestran sesgos o que alucinan para darte una respuesta. Entonces, claro, eso, una nueva versión, lo va a ir mejorando. Si nosotros nos ponemos a investigar cómo responden los consumidores ante sesgos de respuesta, si eso en 6 meses está mejorado, pues esa investigación igual ya queda obsoleta, porque ya no presentan esos sesgos. A un nivel más popular, la impresión que tenemos es que hay mucha gente que siente incomodidad al tener que tratar con máquinas o IAs cuando son consumidores. Pero, ¿qué dicen los estudios realmente acerca de la satisfacción de los consumidores? ¿Cómo convencerías a la gente sobre las bondades de estas tecnologías? Pues la verdad es que esta pregunta es que me viene a huevo porque hay... menos mal. Mejor. Perdón, porque hay un artículo del Journal of Marketing, que es como la Biblia del marketing, que precisamente habla de que la experiencia de interacción con un servicio basado en inteligencia artificial puede ser percibida como un coste o como un beneficio, ¿vale? Este es de 2021 de Stefano Puntoni y otros colegas, que básicamente pues define en 4 dimensiones, que dice que la inteligencia artificial tiene capacidad de escucha, porque nos escucha, cuando hablamos nos escucha, y que eso lo puedes percibir como un coste o un beneficio. Lo puedes percibir como un beneficio en plan de que utiliza esa información para servirte y ofrecerte cosas personalizadas, o que puede ser un coste porque estás perdiendo privacidad, estás siendo intrusivo, estás siendo mano de obra tú para la máquina, ¿no? con tu información. Esto, pues, por ejemplo, pasaría con el algoritmo de Netflix, por ejemplo, que en base a lo que has hecho en el pasado y a lo que ha hecho gente parecida como tú, pues te sugiere series o películas que en principio se van a adaptar a ti. Entonces tú puedes decir como consumidor, mira qué guay, es justo lo que quería ver, o te puede dar un poco de miedo en plan de, ostras, que sabe lo que que sabe cómo soy demasiado bien, ¿no? Esto también pasa con el Alexa o pasa con muchísimas aplicaciones que tenemos en el móvil, que cuando le damos a aceptar, aceptamos que nos escuchen y todo esto. También, por ejemplo, hablan de la experiencia de delegación, que la inteligencia artificial puede hacer cosas por ti. Entonces hay gente que dice, hostia, qué guay, me siento empoderado, puedo hacer más de lo que realmente podía hacer. Y otros que dicen, me siento inútil, me siento reemplazado, ya no sirvo para nada. Entonces sí que está esa dicotomía en función de si percibo la experiencia como un beneficio o la percibo como un coste. A ver, en mi opinión personal, yo creo que todos los consumidores no somos iguales, somos muy distintos. Lo que sí que intentaría es poner la inteligencia artificial al servicio de todos, no generar como un grupo de consumidores a los que todo bien y dejar atrás a un grupo de consumidores que no les gusta esto. Intentaría no dejarlos atrás, intentaría integrarlos de alguna manera. Un poco como pasa con la banca online y la gente de la tercera edad, que cada vez está... que han tenido muchas quejas con esto. Pues intentar que no pase esto con la inteligencia artificial, que no genere individuos, porque claro, tú vas a mejorar mucho tu productividad, tus resultados, tu rendimiento si sabes utilizar la inteligencia artificial bien. Te iba a preguntar un poco de broma si realmente nos escuchaban, sí, pero ya me has contestado que sí. Daría seguramente esa frase para otro episodio también, sobre implicaciones éticas, etc. Pero bueno, la pregunta va un poco más por si la máquina nos va a conocer, y de hecho nos va conociendo mejor, como dices, nos puede ofrecer productos, sabe lo que nos gusta y lo que no nos gusta. ¿Qué papel o hacia dónde va a ir el marketing si eso ya lo hace una máquina? Y ahí podéis contestar los tres. A ver, hay muchos aspectos de marketing, ¿vale? Pero bueno, sí que con la inteligencia artificial sí que yo veo 3 tendencias claras. Una es
la predicción, que con lo que ya sabe la inteligencia artificial de cada uno de nosotros. Bueno, y esto, a un inciso. Hace poco se puso de moda preguntarle a ChatGPT que te hiciera una foto de ti mismo en tu entorno laboral con lo que sabía de ti. No sé si lo habéis probado. No. Pues si lo habéis probado, el resultado es bastante fehaciente. O sea, que sabe bastante, ¿no? Entonces, primero, vuelvo al topic. Sabe mucho de ti. Sabe mucho de gente que es como tú. Sabe muchísimo. Entonces, va a tener, en mi opinión, una capacidad de predicción muy alta. Entonces, la primera cambio en el marketing es que va a ser mucho más predictivo. Se va a anticipar más. Y a raíz de esa predicción, de conocer todo lo que tú tienes, todo lo que tú haces, todo lo que tus comportamientos previos, lo que hace gente parecida a ti, vamos a ir a una hiperpersonalización, a un marketing uno a uno, one to one, a niveles máximos. Lo que estaba comentando antes Carmina de la mermelada, que cada uno iba a tener su mermelada, pues lo mismo, cada uno seguramente vamos a tener nuestra oferta personalizada. Y esto también va a llevar, por las características de la inteligencia artificial, va a haber muchos procesos de marketing que se van a automatizar. Mucha actividad de remarketing, el remarketing es esto de las cookies, de que si hablas de algo, esto es lo del teléfono, ¿no? Que hablas y de repente al día siguiente te sale anuncios de lo que has hablado esto. Bueno, esto es el remarketing. Pues esto es una actividad que se va a automatizar. Entonces, eso, automatización, predicción y mega personalización, desde luego. Obviamente, el marketing tiene muchas patas, no solo esto. También están las campañas de comunicación u otras cuestiones. Hay cosas como la creatividad que posiblemente siga habiendo un factor humano importante. O al menos para pulir, aunque sea una colaboración humano-máquina, pero el humano siempre al final, posiblemente en términos creativos, todavía contribuya, pueda pulir, pueda asegurar que lo que se quiere transmitir por este tema de emociones. Yo sé qué emociones siento, una máquina no, y quiero transmitir en el mensaje las emociones que quiero transmitir. Por mi parte, estoy de acuerdo con lo que dice Luis. Yo creo que al final la inteligencia artificial es una herramienta más. Creo que para muchos procesos dentro del marketing va a permitir automatizarlos y va a permitir hacerlos sobre todo más ágiles, pero hay ciertos aspectos que en mi opinión, pues hablamos de la creatividad, ¿no? Por ejemplo, pues no sé vosotros, pero yo últimamente en redes, ya sea redes más como Instagram o redes más profesionales como LinkedIn, últimamente el contenido que veo cada vez es más similar. Hay muchas veces que parece escrito por la misma persona. Entonces, yo creo que ese factor humano debería también permitir un poco diferenciar incluso más la oferta. O sea, la vamos a personalizar, pero hay que ir un poco más también y diferenciar un poco y que se valore realmente el contenido generado por personas. Redes, por ejemplo. Una de las principales preocupaciones cuando se habla de la aplicación de tecnologías como la IA o la robótica al mundo del trabajo es la posible pérdida de empleos por la sustitución de trabajadores por máquinas. ¿Qué opinión os merece ese miedo? ¿Cuál es el cambio que en general creéis que se está siguiendo? ¿Hay algún rol que creáis que los seres humanos siempre van a mantener, que la tecnología, ya sea IA, robótica, metaverso, etcétera, nunca podrá sustituir? El que quiera contestar o lo que... Yo en relación siguiendo la línea que decíamos antes de los niveles de inteligencia artificial, el escalón emocional sigue siendo, en mi opinión, lo que deba diferenciar al humano, esa capacidad de empatizar que tiene el humano. Y ojo, que ya hay psicólogos que son inteligencia artificial. Pero bueno, esto... Sí, existen. Lo que pasa es que hay un perfil de usuarios a los que le da vergüenza contarle sus cosas a un humano porque piensan que la inteligencia artificial no juzga, que le puede venir bien y encima están disponibles 24/7. Pero bueno, quitando más allá de eso, sí que pienso que la parte emocional sigue siendo prioritaria para el ser humano. Y luego hay donde se necesita empatía. O sea, a ver, si tú tienes una enfermedad importante, pues igual necesitas un toque humano a la hora de transmitírtelo de tal, y no que vaya un robot y te diga... Bueno, no iba a decir una imitación, iba a hacer una imitación de un robot, pero me ha dado vergüenza y no esto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso. Yo creo que todo lo que tenga que ver con emociones todavía el ser humano tiene, y trato relacional humano, todavía tenemos esa ventaja. Y luego el tipo de tarea, cuanto más importante sea la tarea para el humano,
pues más vas a preferir, más riesgo vas a percibir y más posiblemente quieras que te trate un humano porque puede entender ese riesgo percibido que estás teniendo tú. Dicho esto, no es la primera vez que hay sustitución de trabajo debido a la evolución tecnológica. Es cierto que igual con la inteligencia artificial y la robótica vamos más rápido, pero bueno, ya en la primera revolución industrial, en la segunda, el desarrollo de Internet, los teléfonos, o sea, todo ha implicado cambios en las estructuras laborales y siempre que ha habido estos cambios, han surgido nuevas oportunidades de trabajo, como la fuerza de trabajo se ha recolocado en otras oportunidades de negocio que han salido. Ya está, o sea, yo pienso que el tema emocional va a ser clave, la empatía, las tareas relevantes y que igual vamos más hacia una colaboración humano-máquina que no a una sustitución total. Yo estoy totalmente de acuerdo con Luis y es lo que, por ejemplo, yo explico en clase con ejemplos en la asignatura optativa de cuarto del grado en Marketing e Investigación de Mercados, Marketing de Servicios. Tratamos este tema. Se ha dado paso a una sustitución, por ejemplo, en tareas mecánicas y repetitivas que las pueden hacer mejor los robots, pero tanto en la relación de empatía, es decir, que alguien que puede ser un robot te pueda cuidar, pero el hecho de que sienta, que vea qué necesitas, tú lo hace mejor una persona. Y la toma de decisiones, operar un médico no puede ser sustituido, o sea, puede tener la ayuda de un robot y puede operar a distancia, pues ya se ha dicho, por ejemplo, con el robot Da Vinci, que opera, está en otra ciudad, en otro punto del planeta operando, pero la decisión de dónde cortar la toma el médico, que es el que sabe y es el que lleva la operación. Entonces son complementarios, pero sustitutivos en tareas de repetición, de recogida de información, como hablábamos antes, pero totalmente complementarios. Las decisiones más relevantes, eso como la de operar a alguien, siempre las va a tomar un humano. Ese humano va a tomar las mejores decisiones con la información que le pueda dar el robot, porque puede comparar muchas operaciones similares anteriores, entonces le va a ayudar a hacer una operación más precisa y más rápida. Te va a facilitar el trabajo. Exacto, te va a facilitar, pues eso es complementario totalmente. Por ejemplo, el diagnóstico ahora que se está alimentando a inteligencias artificiales, por ejemplo, con el cáncer de mama, con muchas radiografías o ecografías, no sé exactamente lo que... Perdón, van alimentando y entonces ahora la inteligencia artificial es capaz de detectar patrones anteriores a lo que visiblemente el ojo humano lo detecta, pero eso es una herramienta que da más valor al servicio del médico. Ayuda al diagnóstico más preciso y más rápido del médico, que es un humano y que es el que más sabe y que ha programado a la máquina, no nos olvidemos. Esta pregunta es un poquito se me ocurrió de pasada, porque aparte de investigadores sois profesores los tres. ¿Ser especialistas en marketing os ayuda a dar clase? Es decir, ¿sabéis cómo captar mejor la atención de los alumnos? ¿Veis si algo funciona o no? ¿Individualizáis a los alumnos? Por preguntar, no sé si hay respuesta para eso. Es verdad que conociendo un poquito más, por ejemplo, cómo se comportan en redes sociales o cómo es el patrón del tipo de contenido que se consume en redes sociales, pues por ejemplo sabemos algo quizás ya tan extendido como que a las jóvenes generaciones les gusta contenido que sea como contenido muy breve, con unos highlights muy altos. Entonces es verdad, yo por lo menos intento de alguna manera durante las clases el que no puedo hacer vídeos desde luego de 2 minutos o no puedo hacer momentos de 2 minutos, pero sí que intento pues que no sea la típica clase de 2 horas, sino que intento hacer cortes entre medias con alguna actividad o realizando algo para un poco parar el ritmo y volver a subir, un poco adecuándonos a eso. Un poco lo que se me ocurre así, a bote pronto. O sea, sí y no. O sea, al final... Puede ser que no, perfectamente. Claro, puede ser que no. Bueno, nosotros pues damos el contenido de marketing y te adecuas también al clima del aula. Y además es que esto es un proceso continuo, porque, por ejemplo, tú puedes en un mismo curso dar a diferentes grupos y ser en sí
los grupos diferentes, o sea, y tú te tienes que estar adaptando a ellos constantemente, o sea, mucho más participativos uno, mucho menos participativos otros, y el contenido que tú tienes que dar es el mismo para todos. Entonces, bueno, pues ahí va lo que dice Sergio, intentar dar el contenido adaptándote al contexto, que al final son personas. Pues más participativos, pues la clase es más participativa. Si tú quieres, les pides ejemplos y ellos no te contestan, que a veces pues están o cansados o dormidos o lo que sea, bueno, pues les das los ejemplos tú y bueno, pues avanzas, porque si no colaboran contigo, pues al final también es un poco co-creación, ¿no? El dar las clases en el aula. Entonces, bueno, pues también, sí, porque nos adaptamos a las necesidades del cliente, y a veces no, pues porque tenemos que dar el contenido y bueno, pues es lo que al final tenemos que dar las clases. Pero bueno, yo creo que pesa más el sí que el no, porque tenemos esa capacidad de adaptarnos y cubrir sus necesidades, aunque luego ellos a veces no las valoren. O sea, que nosotros estamos constantemente intentando satisfacer esas necesidades que tienen ellos, porque se supone que están en la universidad para aprender, pero luego a veces es que ni siquiera vienen a clase. Entonces es muy difícil satisfacer a alguien que no viene, no asiste al aula, ¿vale? Entonces ahí y que luego encima te evalúa. Exacto, luego están las encuestas de satisfacción, atiende a tutorías un 1. Pero si no has venido nunca a clase, o sea, has venido muy pocas veces y nunca has tenido una tutoría. Y cada vez que me has escrito un mail yo te he contestado. Entonces, no, debería ser siempre un 5, pero no, ellos ponen el 1. O que no sabe, no contesta porque no ha ejercido el derecho nunca. Esto es difícil, es difícil de explicar. Requiere una adaptación. Total. Sí, yo estoy con Carmina, yo creo que no sabemos la teoría de la adaptación a los diferentes segmentos de consumidores y lo intentamos poner en práctica. También hemos de reconocer que a veces vamos a la guerra con palos y piedras, porque realmente hasta hace poco el profesorado universitario nos han soltado en clases sin tener formación docente, que aunque sepamos esto, y nos la hemos buscado cada uno por nuestra cuenta. Habrá las nuevas generaciones, yo creo que ya es... sí, ¿no? Sí. No sé, Sergio, si tú has... Sí. Hay un curso... ¿Pero tú lo has cursado? Yo no llegué a cursarlo porque no... Para los nuevos oyentes doctores, y eso, que espero que les ayude a esto, porque además la gente que viene nueva cada vez tiene, lo que decía Sergio, esa necesidad de captar atención porque se pierden enseguida. De motivar, ¿no? Que a veces... Sí, no, cuando yo empecé la clase a mí me dieron, mira, aquí tienes un libro. Prepárate lo que quieras. Ahora cualquier, por ejemplo, compañero nuevo, que por ejemplo los asociados, ¿no? La gente que ya no se llaman asociados, pero la gente que trabaja fuera de la universidad y que viene a dar unas horas, bueno, pues le das una masterclass de cómo tiene que ser la asignatura y cómo la vas a elaborar. Estás una hora y media con él y tiene todo el material preparado, todas las diapositivas, todas las prácticas, el Moodle configurado. O, por ejemplo, también me ha venido ahora a mente en el COVID. En el COVID nos encerraron, ¿cuándo fue? ¿Un viernes? Sí. Y el lunes estuvimos. Entonces, por ejemplo, pues yo estuve con mi marido en casa, que es también profesor del departamento, uno con un portátil arriba y el otro con el ordenador abajo, y ensayábamos para dar la clase. Nadie nos dijo cómo teníamos que dar las clases. Cuando ya llevábamos 2 semanas de clase, nos enviaron un documento en el que nos explicaban cómo funcionaba el Google Meet. Y nosotros ya lo habíamos ensayado y ya llevábamos unas cuantas clases por nuestra cuenta, pero bueno, porque queríamos dar las clases y ahí estábamos. Creo que fue martes, nosotros dimos nuestras clases. Buscabas el camino para... Sí, tanto de grado como de máster. Y ahí estábamos compartiendo, se ve, se oye, tenía que ir corriendo arriba para abajo para ver si nos oíamos y podíamos dar la clase bien. Entonces, bueno, pues ahí estamos siempre, ¿no? Adaptándonos asumiendo retos y al final de todo se sale. Es como que estas experiencias te hacen... A mí flashes, porque también era profe, yo era profe en una academia, pero también tuvimos que hacer eso de un día para otro. Y bueno, se sobrevivió, digamos, pero saltó sin red. Sí, nos pilló a todos un poco... ¿El contacto con vuestros alumnos os ayuda también en vuestras investigaciones?
Sí, claro. Sí, ideas sí. O sea, si por ejemplo la inmediatez, o sea, ahora por ejemplo Carlos, Dani y Alfredo hicieron investigaciones en publicidad, en anuncios en publicidad en YouTube. Esta es la publicidad saltable y tal, que tiene mucha relación con la inmediatez que buscan ahora la gente joven, y miraron cómo tenía que modificarse la publicidad para atraer esa atención a la gente, que cambiar como el clímax en vez de ponerlo al final, ponerlo al principio para enganchar desde el principio y que la gente permaneciese en la publicidad. Es un ejemplo de aplicación que se me ocurre, más allá de todo lo que podemos aprender nosotros. Esto es un caso concreto dentro del grupo que se me ocurre. Sí, constantemente es una relación bidireccional. O sea, por ejemplo, en la asignatura de investigación de mercados, pues yo, por ejemplo, les explico en qué consiste a la hora de confeccionar una encuesta, que es una pregunta de conocimiento espontáneo. Y yo les pregunto, ¿cuántas denominaciones de origen conocéis en Aragón? Y prácticamente no conocen ninguna, y conocimientos sugeridos. Si yo os pongo los nombres de las denominaciones de origen de Aragón, ¿no? Entonces, ¿a qué el resultado sería diferente? Esto, pues, se dan cuenta, ¿no? O sea, aplicas lo que has investigado en explicarles los contenidos de las asignaturas. O ellos que tienen que hacer investigaciones a lo largo de todo el cuatrimestre aplicando diferentes técnicas de investigación. Y tienen que elegir un tema. El tema puede ser el lanzamiento de un producto o de un servicio, o sea, lo que ellos quieran. Y tienen que pensar que una empresa real o inventada les pide que hagan una investigación. Entonces yo les cuento mis investigaciones y entonces ellos a partir de ahí eligen un tema. Por ejemplo, en este cuatrimestre hay un grupo que está haciendo una investigación sobre que el Ayuntamiento de Zaragoza quiere lanzar un servicio de rutas turísticas en Zaragoza y al revés, ¿no? Las investigaciones que hacen ellos también nos sirven para las nuestras. O, por ejemplo, antiguos alumnos de la facultad, Cristina Jerique, por ejemplo, que es ahora Product Manager en Ámbar, que lleva varios productos, por ejemplo, como la IPA. Pues hacemos para ella investigaciones en el aula con productos reales. Nos gustaría investigar sobre la percepción que tienen la población de la campaña de comunicación de la Ámbar 000. Eso también lo hicimos el año pasado. La gente no sabe, realmente no sabe lo que es la 000, esas 3 ceros, 0 azúcar, 0 alcohol y 0 emisiones. Pues un grupo de los alumnos que hacen el doble grado en Derecho IADE hicieron una investigación para Ámbar. O, por ejemplo, experimentación. En las próximas semanas vamos a hacer un experimento para los nuevos caramelos que va a lanzar, o ya habrá lanzado, Chocolates La Casa, caramelos tipo masticable, tanto tipo sugus como unas bolitas más ácidas, más frutales. Y entonces haremos experimentos con catas ciegas y catas vistas en el aula. Y entonces, bueno, pues eso luego también lo podemos llevar a investigaciones propias con los datos que obtenemos de los alumnos, porque los intentamos hacer en la mayoría de grupos posibles para obtener datos y luego pues a lo mejor intentar publicarlos. Entonces, que siempre estamos intentando llevar nuestra investigación al aula y al revés, y también intentamos eso. En investigación de mercados tenemos la suerte de nosotros de tener contacto con Ámbar y con Chocolates La Casa. Estamos encantados porque de vez en cuando nos mandan producto y podemos hacer catas. Sí, nosotros también los hemos probado porque nos das alguna muestra. Os llevaremos a... Sí. Nosotros con colaborar con la ciencia estamos siempre encantados. Los Erasmus también te dan una visión diferente y aprendes con matices cross-cultural, ¿no? Que te sirven para tus investigaciones. Sergio, que es coordinador de Erasmus, pues igual los puedes contar, ¿no? Y aparte yo, por ejemplo, me gusta bastante realizar, por ejemplo, movilidades docentes. Y hace unas semanas estuve en Italia dando clase en una clase con alumnos de 13 nacionalidades diferentes. Entonces estaba muy bien porque cuando yo hacía una pregunta, pues es verdad que había diferentes tipos de respuesta. Un poco por añadir lo que han dicho mis compañeros, yo que me dedico más a la parte de marketing digital, hay veces yo intento estar al día en todas las tendencias, pero hay muchas veces que las tendencias las descubro gracias a mis alumnos.
Es la realidad. O sea, hay tendencias que yo no puedo leer sobre ellas, pero hay tendencias que se están dando en cierto momento y que las descubro gracias a ellos. Y después en ciertos estudios que hemos realizado junto pues a Carlos Flavián, a Carlos Us, a Sergio Barta, pues es verdad que hay veces que esa parte cualitativa inicial pues nos gusta ver un poco cuál es la visión de ellos para después ya pues realizar nuestra investigación más cuantitativa. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que aprendemos mucho, yo creo que en general todo el profesorado de los alumnos en este proceso. Al igual que sois un grupo de investigación y colaboráis en vuestras investigaciones, ¿colaboráis también como docentes? ¿Os recomendáis prácticas? ¿Comentáis lo que funciona, lo que no? ¿Este grupo va así, este grupo...? No sé, ¿cómo es esa colaboración como docentes? Yo te diría que sí, que colaboramos cuando algo funciona, lo compartimos. Bueno, yo por ejemplo con Sergio somos compañeros de despacho, entonces, y alguna vez compartimos asignatura, entonces ya nos decimos, pues mira, los que se sientan en esta zona tienes que estar todo el rato con la mano así para que esto. Los que se sientan en tal, no sé qué. Pues mira, en esta práctica todos estos tenemos indicios de que han utilizado inteligencia artificial. Vamos a ver cómo lo solucionamos. O pues si hago un Kahoot a mitad de clase, no los pierdo. Yo sobre todo con él, porque somos compañeros, hablamos mucho, pero en general todos los profesores. ¿Os recomendáis sí. truquillos? Formas, sí, yo qué sé, pues sí, ahora con la inteligencia artificial, que esto pues cómo intentar cambiar la forma de evaluar para que tenga menos impacto, el menor impacto posible el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo. Y de hecho están los proyectos de innovación docente o el programa de estos proyectos que se fomentan desde la universidad y que al final, por ejemplo, en muchas ocasiones lo que buscas es trabajar con gente ya no solo del departamento, sino, por ejemplo, nosotros ahora estamos colaborando con el Departamento de Filología Hispánica en un proyecto en el que le damos a los alumnos unas herramientas metalingüísticas para saber si un texto ha sido generado por IA o no. O estamos realizando también un proyecto de innovación docente donde el estudiante utiliza realidad virtual, presenta en un entorno 100% virtual, da su speech y con inteligencia artificial analiza diferentes parámetros y se le da un feedback personalizado. Y esto lo hacemos con gente de diferentes departamentos porque la idea es intentar abrirlo al máximo y que el mayor número de alumnos se pueda beneficiar. Nosotros llevamos una actividad que se hace en los congresos, sobre todo en el congreso más del área de organización de empresas, que consiste en que un investigador presenta su trabajo y recibe el relato. O sea, hay otro investigador que ha leído y ha trabajado previamente ese trabajo y le hace un relato, o sea, le comenta con fortalezas, debilidades y le comenta que puede una crítica constructiva a ese trabajo. Entonces nosotros llevamos esa figura al aula. En estas investigaciones que os comentaba antes que tienen que hacer por equipo, eligen un tema de investigación y tienen que presentar 5 mini trabajos a lo largo del cuatrimestre, llevamos la figura del relator, es decir, que cada vez que un equipo hacía su presentación recibía otro equipo, le relataba ese caso práctico. Y eso lo llevamos durante 4 años, diferentes etapas, a un proyecto de innovación docente y entonces íbamos recogiendo diferente información de los alumnos acerca de esa experiencia, cómo ellos valoraban la figura de ser relatados, de ser relator, cómo veían si esa figura les ayudaba en su aprendizaje, cómo valoraban la interactividad, porque eso lo que se pretende es que se genere un debate. O sea, yo hago la presentación de mi trabajo y hay otro equipo que valora mi trabajo, les hace críticas. A veces esas críticas no las tomas como constructivas, te ayudan, cómo intentan defender su trabajo, su postura, y eso crea un ambiente, un debate. El clima en el aula era otra de las variables que estudiamos. La satisfacción con la actividad, etcétera, etcétera. O sea, llevamos muchas de las variables del comportamiento del consumidor o del marketing a ese escenario de la figura del relator. La verdad que sí, y la verdad es que hemos conseguido publicaciones muy, muy interesantes y muy buenas al respecto. Y eso lo hicimos
con lo que comentabas antes de si nos ayudamos y cómo dentro del grupo y con otros grupos. Eso, por ejemplo, lo hicimos entre los compañeros de asignatura, que es de investigación de mercados, que pertenecen por ejemplo, a 2 grupos de investigación diferentes dentro del departamento, pero que trabajamos constantemente. Y lo que decías de decir, es que la labor del profesor es esa, la de intentar siempre entender mejor a tu cliente. Aplicamos el marketing constantemente los alumnos, y entonces pues por ejemplo nosotros somos de los que tomamos café casi todos los días a la misma hora, ¿no? En una cafetería, pero compartimos ese café con compañeros de otros departamentos y de otras asignaturas. Entonces siempre surge, pues me ha pasado esto, pues y lo compartes y sirve siempre para intentar mejorar. Y luego dentro de las asignaturas, por ejemplo, yo con Sergio y Luz no he dado clase nunca, ¿no? Pero seguro que lo hacen así. Tenemos cada asignatura un grupo, por ejemplo, si son 3 profesores para estar en contacto. Entonces, casi cada email de cada alumno lo compartimos y tomamos siempre decisiones conjuntas para que lo que se dé en la asignatura y en el grupo, todos los alumnos tengan el mismo feedback. O sea, porque si tú a uno le dices que está enfermo y que no puede hacer o sea, que ha habido, por ejemplo, una actividad de evaluación que se hace sorpresa en el aula, 5 sorpresas que valen 0,1 décima en el aula a lo largo del curso. Si no has asistido porque la pregunta es sobre el contenido que se ha dado en esa sesión, aunque tú tengas un justificante médico, es que yo no te puedo hacer una pregunta de algo que se ha dado en esa sesión, en ese momento, en otro momento. La directriz tiene que ser la misma para todos los alumnos. Entonces, la respuesta es consensuada. Siempre. O sea, sí. Un trabajo en equipo. Siempre. Sí. Uh-huh. Y tenemos los grupos de WhatsApp para preguntar. Claro, sí. Está, echan humo. Sí. Donde también sois un grupo, Luis, es en Researchers, que es un grupo de investigadores que hacéis monólogos sobre los temas en los que sois especialistas. Cuéntanos un poco la experiencia que tienes ahí. Mira, esto sí que me ayudó a mejorar mi labor docente, porque al final en Researchers es un grupo de monologuistas científicos de la Universidad de Zaragoza en el que pues, cada profesor intenta hacer un monólogo más o menos gracioso con nuestras limitaciones, 5 o 7 minutos, ¿no?, para transmitirlo a un público general. Bueno, pues hacemos muchas actuaciones en congresos, en eventos, en premios, en el Pint of Science, en la Noche de los Investigadores, bueno, siempre que nos llaman somos, como nos gusta, somos un poco faranduleros, o por no decir payasos, pues nos gusta ir y dar un poco el cante. Y la verdad es que, bueno, el grupo suele organizar unos seminarios anuales donde la gente nueva puede ir a poner en práctica sus ideas, a hacer su propio monólogo y presentarlo. Y ahí tenemos una profesora que es Encarni Corrales, que no sé si os suena, es actriz, tiene un grupo de teatro de improvisación, colabora con Oregon Televisión. Entonces, claro, nos da muchas directrices sobre todo el lenguaje no verbal, para captar la atención del público en la sala. Y eso sí que la verdad es que para presentaciones en congresos o para clases, lo de la postura corporal y la gesticulación para captar la atención, pues eso sí que reconozco que me ha ayudado. Pero bueno, básicamente esto es un grupo ahora me parece que somos unos 50 profesores de todas las áreas que te puedas imaginar, y contamos pues monólogos de 5 o 7 minutos sobre nuestras temáticas de una forma divulgativa. Por ejemplo, tengo uno donde hago una analogía de intentar ponerle un nombre a un hijo ficticio que voy a tener, haciendo analogía de cómo ponen las marcas los nombres a sus marcas, a sus productos. O el de cómo ligar. Ese es muy famoso. El de cómo ligar. No es Brad Pitt, pero no estás tan mal, ¿eh? Sí, veo que en ese, pues básicamente explico la teoría de expectativas. Claro que si pones las expectativas muy altas al principio, pues luego no las vas a cumplir y entonces mal, insatisfacción, y no van a querer volver a quedar. En cambio, si son expectativas más realistas, las puedes cumplir y dices, bueno, a ver, no eres Brad Pitt, pero no estás tan mal. Tomamos nota. Bueno, habéis comentado que hacéis monólogos en la Noche de los Investigadores. ¿Los demás hacéis también alguna cosilla, no monólogos necesariamente, para llevar vuestros temas más a la gente? Por mi parte, aparte de estar en la Noche de los Investigadores y de las Investigadoras, que la verdad que es una experiencia muy gratificante, diría yo, al final tratamos de un poco dar difusión de lo que hacemos. O sea,
para mí es que es muy importante comunicar qué es lo que se hace y que la gente al final se entere, ¿no? Que la universidad no sea como una especie de caja cerrada, sino que al final el conocimiento salga afuera. Entonces, es verdad que cuando nos llegan oportunidades, por ejemplo, pues hemos publicado en The Conversation, que es una revista de divulgación científica bastante relevante. Recientemente hemos publicado, que me hace especial ilusión, en Shataka, que es un blog de nuevas tecnologías y demás, que yo desde muy joven pues he seguido mucho las noticias. Después, pues entrevistas en medios de comunicación, otros podcasts, pues bueno, al final es intentar sacar o contribuir, ¿no? Y también un poco revertir lo que hemos aprendido, lo que hemos investigado y que llegue a otras personas. Y que Carmina tiene el honor de tener una contraportada del Heraldo de Aragón. Bueno. Sí, gracias, Luis. Bueno, la verdad es que mi tesis Está saliendo todo muy bien, sí, poco a mi poco. tesis fue la primera de marketing sobre este producto tan representativo, ¿no?, de Aragón, y la verdad es que tuvo mucha repercusión en lo que sea materia de transferencia. Me entrevistaron de muchas radios, eso del Heraldo de Aragón, de la televisión de Aragón, también hicieron un espacio, ¿no? Sí. O sea que bueno, sí, en ese sentido la verdad es que fue incluso abrumador porque tuvo muchísima repercusión. Además de lo que ha dicho antes, por ejemplo, Sergio, que yo también he hecho pues muchas estancias docentes y te ayuda a conocer pues a personas de Polonia, de Italia, de Francia, y llevar lo que ellos hacen en el aula a traerlas a las nuestras también. Yo lo que he hecho con otro compañero es llevar al aula, al colegio de nuestras hijas, nuestra docencia, o sea que hemos hecho experimentos en el aula con los alumnos, con los compañeros en clase en los colegios, ¿no? Es lo que se suele hacer en los colegios de que venga una profesión al aula, ¿no? Que van a explicarles pues, los médicos lo que hacen en los hospitales, o los bomberos o los policías. Pues los profesores también, y entonces bueno, pues hicimos también experimentos sobre marcas, cómo se valoraban las marcas. Usamos en ese caso marcas de hamburguesas, ¿no? Tienes que llevarles a los niños cosas que ellos entiendan y que les entretengan y que les valoren, y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora. Bueno, pues ya para finalizar, si nos podéis recomendar algún libro, serie, podcast que os haya gustado especialmente sobre el tema que queráis, y ya con eso terminamos. Pues esta me la traía preparada. Muy bien. Pero esta me la traía preparada, pero voy a ser muy clásico, porque claro, yo la inteligencia artificial y la robótica me gusta, es un tema que me gusta mucho, porque yo de niño, pues, más allá de ver Mazinger Z, cuando vi Star Wars me quedé flipando. Entonces, claro, yo soy fanático a muerte de Star Wars, y recomiendo a cualquier persona que quiera aprender sobre... Porque se adelantaron al tiempo, o sea, estaban los robots, R2D2, C3PO, pero es que también estaba la realidad aumentada, porque salía ahí la princesa Leia haciendo mensajes a través de holograma y en el mundo real. Estaban las conexiones USB ya en los 70. No sé informático, no sé si existían o no, pero bueno, estaba ahí. O sea, entonces, a cualquiera que le interese este tema, Star Wars. Y por supuesto, ya si nos vamos a los matices estos que decía de nivel emocional y máquinas, recomendaría la película de Her, no sé si la conocéis, que es donde Joaquin Phoenix se establece una relación sentimental con su asistente virtual, protagonizada por Scarlett Johansson, que lo entiendo, yo también habría mantenido una relación sentimental con ella, pero si yo hubiera querido, por supuesto, que no habría sido el caso, pero no voy a desvelar más. Es una película donde pues, se ve un poco el tema emocional. Y ya, si queréis, esto es el primer ejemplo de inteligencia artificial casi humana, El coche fantástico, con Kit. Con Kit, que tenía una relación con David Hasselhoff como si fueran hermanos, prácticamente. Yo os voy a decir que Her la tenemos en la biblioteca. La tenemos en inglés, porque forma parte del Speak Up, pero la tenemos es en la verdad. biblioteca. Sí. Pues todavía bien, se anima. Con la voz de Scarlett en original. Esto gana puntos. Hombre. Yo, bueno,
simplemente, como llevo más la parte de marketing digital, a mí hay un documental de Netflix un poco viendo la situación actual, donde estamos todos un poquito saturados de tanta red social, ¿no? De tanto contenido, etc. También está bien un poco saber cómo estas grandes empresas tecnológicas están jugando por captar nuestra atención, ¿no? En la economía de atención. Bastante famoso también, se llama The Social Dilemma. Está en Netflix y a mí personalmente me gusta mucho porque se puede ver a diferentes directivos que cuentan un poco cómo se realizaban acciones para tratar de atraer la atención del usuario, que esto no es algo casual, sino que es la consecuencia también un poco de esas acciones. Y también, pues bueno, hacernos reflexionar sobre el hecho de que, bueno, pues quizás también nosotros debemos darnos cuenta o poner ciertas barreras para no estar tan enganchados. Y después, bueno, algo también un clásico, pero yo que aprendí inglés en base muchas veces, bueno, en escuela de idiomas, en base a documentos audiovisuales como los que hay en la biblioteca y demás, a mí me gustan mucho los TED Talks, estas charlas que tiene TED, que están en YouTube gratuitamente y hay muchos sobre marketing en general. Ahora últimamente hay unos cuantos de marketing e inteligencia artificial, pero hay de comportamiento, entender el comportamiento humano, cómo se comporta el cerebro, etc., que son como pequeñas píldoras que están muy bien, porque al final son expertos que están divulgando. Ya habéis visto la diferencia, ¿no? Generacional. Lo mío series totalmente sin ningún peso y él ahí ofreciéndonos contenido útil para todo vale. Vosotros sabéis que elegís. Sí, Bueno, pues si quieres decir alguna cosa más, es el momento. Y si no... Agradeceros la invitación en nombre nuestro y del grupo de Carlos Fabián, el investigador principal, y de todo el resto de miembros que los nombraría, pero es que si me dejo alguno igual luego... Así que muchas gracias en nuestro nombre y en el de todos. Sí. Y muchas gracias en el nuestro por interesaros, por venir, daros vuestra visión y eso, el cuadrar agendas, que es complicado, que podamos haberlo hecho. Y por todo lo que aprendemos también de vosotros. Sí. Muchas gracias, ha Es sido un muy placer. enriquecedor para nosotros también. Para nosotros también. Gracias, un placer. Muchísimas gracias. Encantados. Gracias.